Saludos, bendiciones. Espero que se encuentren bien, con siempre la bendición de Dios sobre sus vidas. En esta ocasión, nuevamente juntos para continuar en el estudio de la palabra de Dios, el estudio del Evangelio según Mateo, que estamos llevando ya por bastantes sesiones. De hecho, estamos por 277, 76 sesiones y estamos avanzando ya, finalizando el capítulo 26. Abre tu Biblia en el capítulo 26 al final, en las últimas porciones. Vamos a continuar ya después del arresto de Jesús con el inicio de su juicio o sus juicios. Así que te pido que estés ahí cómodamente preparado para en estos 30 minutos poder considerar la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, una vez más venimos ante ti pidiendo tu ayuda, tu guía, Señor, para que tu Espíritu Santo nos oriente en el conocimiento de tu palabra y que, Señor, sea para nosotros guía en nuestras decisiones diarias. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos aquí, recién habíamos leído esta porción que íbamos a empezar a considerar en la sesión pasada de Mateo 26, 57 al 58. Ya dimos los pasajes paralelos y vamos solamente a leerlas para seguir con su consideración. Dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ya habíamos mencionado que Jesucristo fue sometido a juicios con un tribunal judío y un tribunal civil. Esto lo vimos en la ocasión pasada, solo para repasar que dentro del tribunal judío fueron tres juicios, uno ante Anás, uno ante Caifás y otro ante el Sanedrín, y que dentro del tribunal civil fue sometido también a otros tres juicios ante Pilato, ante Herodes y en uno segundo ante Pilato. Así como ves, fueron 6 comparecencias que tuvo el Señor Jesús, y eso ya lo mencionamos solamente para ponernos en contexto de lo que veníamos hablando la ocasión pasada, porque queremos hacer un panorama general de cómo es el proceso de juzgamiento por parte de los judíos en la época de Jesús, y por eso queríamos repasar estos juicios que son a los que va a ser sometido el Señor en este momento. Decir que el juicio judío, por un lado, se realizaba a través del Sanedrín, que era el Tribunal Supremo Judío. Sesionaba obviamente en Jerusalén y específicamente en el área del templo, y estaba compuesto por 70 miembros, y lo precedía el sumo sacerdote. Ese era el presidente del Sanedrín o Tribunal Supremo de los Judíos. Para que un juicio fuera válido, debía haber por lo menos 23 de sus integrantes, obviamente con la presencia del sumo sacerdote. Así que el quórum necesario para dar validez a un juicio era mínimamente de 23 miembros. Y, mucha atención, los casos criminales, los que podían conducir a la pena de muerte, debían juzgarse de día y terminarse de día. Así que si llegaba la noche tenían que suspender y sesionar al siguiente día, porque solo se permitía que estos juicios fueran hechos de día, los juicios que implicaban la pena de muerte por ser juicios de casos de crimen, de un crimen que implicaba la pena de muerte. Y los casos como estos no podían juzgarse durante la Pascua. Ya tú vas calculando cuántas irregularidades procesales se cometieron en el juicio o los juicios contra Jesús, ¿verdad? Fíjate, solamente con el hecho de que tenían que juzgarse de día y el hecho de que no podían hacerse durante la Pascua, pero una fiesta muy sagrada en la cual no se debía juzgar a alguien con la posibilidad de acarrear la pena de muerte. Ahora, un dato bien importante: si el veredicto era de no culpable, se podía allí mismo finalizar el juicio ese mismo día. O sea que podía un veredicto que no implicara la condena a la pena de muerte, o sea que se declaraba no culpable al imputado, entonces se podía finalizar en un solo día. Pero si
no, si no era no culpable, o sea que lo contrario, que era el veredicto era de culpabilidad, se debía dejar pasar al menos una noche, o sea que tenía que ser por lo menos en 2 días diferentes, debían pasar por lo menos una noche. ¿Para qué? Para que pudieran los jueces, que era pues, obviamente el mismo Sanedrín, tener tiempo a considerar con misericordia la situación. Así que era un mandato que debían dar oportunidad que meditaran por lo menos una noche en si era realmente correspondía condenar a muerte a aquella persona. Entonces tenían que tener por lo menos una noche de intervalo entre el juicio en sí, donde se decretaba la culpabilidad, y la condena. Es decir, que tenía que haber una cierta meditación. Hoy en día ustedes verán que hay muchos juicios en donde se declara culpable a una persona imputada, pero la condena la da el juez a veces una semana o más después. Bueno, en aquel tiempo se pedía por lo menos que hubiese un día más, o sea, que tuviesen la posibilidad de una noche de meditación para decretar la condena, sobre todo cuando era una condena tan relevante como la pena de muerte. Nada de esto se cumplió con el caso del Señor Jesucristo. Ahora, además, ninguna decisión del Sanedrín era válida a menos que se realizara en la sede oficial. ¿Cuál era la sede oficial? Era en el recinto del templo, un lugar llamado el patio o el salón de la piedra tallada. Así se le denominaba por su recubrimiento. Entonces, ese era el lugar donde se estaba autorizado a llevar un juicio por parte del Sanedrín, en ese lugar. Y como veremos, Jesús fue llevado de un lado para otro, de la casa de Anás a la de Caifás para el Sanedrín, de ahí para donde Pilato, de ahí para donde Herodes, después donde Pilato, y al final la condena de muerte fue prácticamente por parte del pueblo en última instancia, aunque fuera el Sanedrín el que lo condenó en su momento. Ahora, toda evidencia debía probarse por dos testigos que debían, fíjate, debe ser mínimo dos testigos, y vamos a ver la base bíblica en la cual se apoyaban. Debían ser mínimo dos testigos y debían ser examinados separadamente para que no hubiera ahí una colusión ahí de estos testigos para decir lo mismo. Debían ser examinados separadamente y estos testigos no debían estar relacionados ni por base familiar ni por ninguna otra relación personal entre sí. Entonces, eso era imprescindible a la hora de emitir un juicio. Tenía que haber por lo menos dos testigos que coincidieran y que ellos mismos no tuvieran ninguna posibilidad de estar asociados de alguna manera para que dieran un testimonio similar. Y es que, y es que, muy importante, el falso testimonio era castigado con la muerte. Entonces era una cosa muy seria la blasfemia o el perjurio más bien, porque esto era bajo juramento que testificaba. Entonces era condenado con la muerte. Y el proceso iniciaba poniendo ante el tribunal la evidencia a favor de la inocencia del acusado. Fíjate cómo era el proceso, que aquí en ningún momento se hizo, en ningún momento se dio oportunidad a que el Señor Jesús presentara alegatos de inocencia o ninguna persona en su favor. De tal manera que ahí estaban violando otra norma de lo que establecían los tribunales judíos, que esto no, pues algunos de estos parámetros, como vamos a ver, estaban basados en la escritura, otros habían sido parte de esa tradición de los ancianos que se ha ido agregando a lo largo de los años, entre ellos esta de que al inicio de todo juicio, primero se debía presentar la parte de la defensa, es decir, ya fuese el mismo acusado presentando sus argumentos a su favor o por medio de interpuesta persona tipo un abogado en nuestros tiempos. Entonces, esto o sus propios testigos. Nada de esto se cumplió en los juicios contra el Señor Jesús. Entonces dice aquí el texto de Mateo que estamos considerando que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Aquí un detalle interesante es que Jesús es aprendido en el huerto de Getsemaní. Recuerdan que está al este de Jerusalén
y que entre el monte de los olivos, en cuya ladera occidental está el huerto de Getsemaní, está separado de Jerusalén por el torrente Cedrón o valle de Cedrón. Es decir, que cuando apresan a Jesús en el Getsemaní, los alguaciles y demás soldados que lo llevaban preso lo debieron traer atado a las manos, como dice el texto, desde el huerto de Semaní, descendiendo hasta el torrente Cedrón y cruzando hacia Jerusalén en dirección a la casa de Caifás o de Anás, como vamos a ver a continuación. Y debió haber entrado, porque estaría entrando por la parte este de Jerusalén, a donde da el recinto del templo, debió haber entrado por la puerta de las ovejas, por la puerta de las ovejas que se encontraba sobre el lateral este del muro de Jerusalén, la parte donde estaba adosado el templo, y esa era la puerta por donde entraban las ovejas que eran llevadas al sacrificio, cuando se llevaban las ovejas que eran traídas de los campos para ser llevadas al templo para los sacrificios en las fiestas, en la misma Pascua y demás fiestas. De tal manera que Jesús fue introducido seguramente como toca a la tipología por la puerta de las ovejas. Como oveja fue llevado al matadero. Así que por ahí debió haber sido llevado desde Getsemaní hasta la casa de Anás, como dice aquí Mateo, o como vamos a ver en el caso de Juan, a la casa de Caifás, como dice Mateo, o de Anás, como dice Juan, que vamos a explicar en un momento. Entonces, como decíamos, inicialmente Jesús fue llevado ante Anás. Eso lo dice Juan 18:13. Dice Juan 18:13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. O sea que, aunque Mateo no lo describe, y tampoco Lucas y Marcos, Juan sí, que estaba presente, recuerden que él era amigo del sumo sacerdote, sí describe que primeramente fue llevado ante Anás y vamos a explicar qué puede haber pasado ahí. Sencillamente, Mateo y los demás se concentran en donde se da realmente el inicio del juicio, porque el sumo sacerdote en ese momento era Caifás, pero es llevado Jesús primeramente ante Anás, como bien describe Juan. Y es que solo Juan, como decíamos, narra este episodio. Y es que Anás había sido sumo sacerdote previamente y había sido destituido por los propios romanos. Así que Anás había ya cesado como sumo sacerdote, por tanto no era el que iba a precedir el juicio. Pero seguía siendo considerado como sumo sacerdote por el pueblo, porque recuerden, el cargo de sumo sacerdote era vitalicio, pero una vez llegan los romanos y toman el poder sobre toda Judea y las regiones circunvecinas, ellos imponen las reglas. Entonces ellos quitaban y ponían sumos sacerdotes a su antojo, como vamos a ver que ocurrió durante todo el primer siglo y no como ocurría anteriormente, que el sumo sacerdote, aunque habían raras excepciones, que eran depuestos, pero en la inmensa mayoría era un cargo vitalicio. De tal manera que los judíos siguen considerando a Anás como sumo sacerdote, porque para ellos solamente dejaba de serlo cuando moría. Pero en ese momento los romanos habían impuesto a Caifás y habían depuesto a Anás. Entonces, esta consideración con respecto a Anás probablemente tenía que ver con el hecho que primeramente Jesús fuera llevado ante él, porque todavía lo respetaban como sumo sacerdote muchos entre el pueblo. Ahora, esto que están aquí, ven aquí es una estatua supuestamente de Anás, que está en Lisboa. No podemos asegurar que exactamente esta era su fisionomía externa, pero pues es como se le imaginó el escultor, pero vale como ilustración por si acaso esto querías tener una idea. Esta es una estatua que encontrarás en Lisboa de Anás. Ahora, este Anás era un hombre con mucha influencia, a pesar de haber sido puesto como sumo sacerdote por los romanos. Fíjate, Anás fue sumo sacerdote entre el año 6 y el año 15 después de Cristo. Había sido nombrado por Quirino, un gobernador romano de Siria, y depuesto por otro gobernador o procurador más bien de Judea llamado Valerio Grato. Así que él fue de sumo sacerdote del 6 al 15, en el 15 después de Cristo es depuesto. Pero fíjate, la influencia que seguía teniendo este hombre, que un hijo de él, Eleazar, fue sumo sacerdote entre el año 16
y 17 después de Cristo. Otro hijo, Jonatán, llamado Juan, en Hechos 4:6, fue sumo sacerdote del año 36 al 37 después de Cristo. Otro hijo, Teófilo, fue sumo sacerdote en el año 37 al 41 después de Cristo. Todo esto manipulado por los romanos. Pero un nieto, hijo de Teófilo y nieto de Anás, fue sumo sacerdote todavía entre el 65 y el 66 después de Cristo, casi pocos años antes de la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70. Fue uno de los últimos sumos sacerdotes, nieto de Anás todavía. Otro hijo más, un cuarto hijo, Matías, fue sumo sacerdote en el año 42 después de Cristo, solo por unos meses. Y un quinto hijo, que también se llamó Anás, hijo de Anás, fue sumo sacerdote en el año 61 después de Cristo. Y como cerecita del pastel, un yerno, que es Caifás, Caifás estaba casado con una hija de Anás, fue sumo sacerdote del año 18 al 36 después de Cristo y es el que le toca estar en el cargo de sumo sacerdote durante el ministerio de Jesús. Y de hecho fue uno de los que más tiempo duró en el cargo, del año 18 al 36, prácticamente 36 años. Es uno de los que bajo el gobierno romano, más años duró en el cargo como sumo sacerdote. Su nombre era José, Caifás era un apodo, pero se le recuerda más como Caifás que por su verdadero nombre, que era José. Había sido nombrado por Valerio Grato, el procurador de Judea, el mismo que había depuesto a su suegro Anás, y depuesto posteriormente por el procurador Vitelio. Y él era de tendencia política y religiosa saduceo. Y sabemos que los saduceos, contrario a los fariseos, eran más liberales, con una tendencia un poquito más amigable con los romanos, no tan arraigados en la ley como los fariseos. Así que esa tendencia ya te dirá algo de sus decisiones y su conducta. Entonces, esta era la familia de Anás. Fíjate, esto es nepotismo en su máxima expresión. Todos tenían su influencia allí y todos habían sido, gracias a su padre y suegro Anás o abuelo, partícipes del poder religioso que influía definitivamente en el poder político. Así que Anás ocupó ese cargo por 7 años de sumo sacerdote y logró que ocuparan dicho cargo 5 de sus hijos, como hemos visto, y su yerno, aquí disculpen el error, y su yerno Caifás, e incluso uno de sus nietos, como hemos visto. Y como saduceo, porque Anás también era saduceo, era, como decíamos de Caifás, también Anás era saduceo y por tanto religiosamente más liberal y más abierto a lo extranjero, a los foráneos. Por lo cual, aunque no era que comulgaba con los romanos como que estuviera de acuerdo con que los sometieran, eh, pero tenía como que una mayor apertura y por lo tanto los romanos tenían un poquito más de mejores relaciones con la tendencia saducea de el Sanedrín que con los fariseos. Entonces, tanto Anás como Caifás tenían como más cercanía y probablemente por eso toda la familia de Anás fue puesta en el poder sacerdotal por los romanos, por su tendencia saducea, que era mucho más condescendientes con los extranjeros, no eran tan radicales como los fariseos. Ahora, nada se sabe de lo que ocurrió en la casa de Anás. No lo relata Mateo ni los otros sinópticos, sí solamente Juan, pero probablemente ninguno de los discípulos estuvo presente aquí para narrar lo ocurrido, así que definitivamente que por eso tanto Mateo, Marcos y Lucas y Juan solamente se limitan a decir que fue llevado allá y después narran el juicio ante Caifás. Ahora, todos los discípulos habían salido huyendo. Ya lo habíamos leído o visto en la sesión pasada. Pero solo Pedro y Juan, según relatan todos los evangelios, habrían de volver de algún punto de su vida, salen huyendo, pero en algún momento reconsideran su acción y deciden acercarse, buscando en qué dirección se habían ido los que habían arrestado a Jesús. Y probablemente los alcanzan cuando ya están yendo a casa de Caifás.
habiendo pasado seguramente, como dice Juan, primeramente por casa de Anás. Entonces, por eso en el relato se concentra en lo que va a ocurrir en casa de Caifás. Y solamente Juan y Pedro nos van a poder describir esto. Pedro seguramente a través del Evangelio de Marcos, que como decíamos fue quien redactó lo que Pedro le iba contando de todas sus experiencias con Jesús. Ahora, Mateo narra que Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás, como decíamos, con seguridad, luego de haber ido a la casa de Anás, como decía, vimos en el Evangelio de Juan. Y allí se encontraban, como dice aquí, estaban reunidos los escribas y los ancianos, es decir, estos son parte del Sanedrín. Estaban ahí, no se sabe cuántos, seguramente no todos, porque por lo menos Nicodemo seguramente no estaba allí y por lo tanto no había condescendido, como dice el libro de Hechos, con el juicio. No era una reunión oficial del Sanedrín porque era de noche. Recuerden que habíamos dicho que las reuniones del Sanedrín para hacer en un juicio, sobre todo un juicio de tipo criminal, para ser válidas tenían que ser de día. Entonces, así que esto no era una reunión oficial del Sanedrín. Y sería una reunión más bien de tipo preliminar. Esto tuvo que haber sido a golpe de madrugada, un madrugonazo, como dicen ahí de algunas reuniones, un madrugonazo de, qué sé yo, 3 de la mañana, quizás ya inclusive en la cuarta vigilia. Recuerde todo lo que ha venido ocurriendo esta noche, que venimos desde la Santa Cena o de la última cena o cena pascual. eh, Esto sería entonces una reunión de madrugada y que sería más bien como una reunión preliminar para concretar las acusaciones, con miras, eso sí, a una reunión oficial que había de desarrollarse ya con el Sanedrín en pleno a la mañana siguiente, cuando ya sí sería oficial. Pero veremos en el desarrollo de esta sesión cómo van a dar en la misma ya sentencia de muerte, precisamente a pesar de que no ser una reunión válida y de que era definitivamente, por todo lo que hemos visto en cuanto a las directrices de un juicio judío, totalmente inválido decretar una condena o un decreto de culpabilidad en un juicio como este, de una sola vez. Ahora, dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro huyó junto con los demás discípulos. Eso seguramente que fue así porque en su momento leímos por el mismo Mateo que todos huyeron. O sea que no es que todos huyeron excepto Pedro. Pedro huyó también en el momento del arresto de Jesús. Mateo 26, 50 y 26, 56 lo dice. Todos, al final, todos los discípulos dejándole huyeron. Así que ahí no se quedó ninguno. Ahora, poco después de huir es lo que deducimos y junto con Juan fue tras Jesús, porque como vamos a ver, Juan lo acompaña cuando llegan a casa de Caifás. En Juan 18, 15 al 16, leemos que seguían a Jesús, ya después de haberse recompuesto y decidido venir tras él, dice, seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y ya hemos dicho ya en más de una ocasión que los escritores bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, acostumbran a hablar de sí mismos en tercera persona. Era algo que era típico de los escritores de la época. Así que ese otro discípulo es el propio Juan. Ahora, ya que no se les menciona ni en el relato en relación a la casa de Anás, como lo dice Juan 18:13, que le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, y eso lo leímos. Si, como no se menciona nada allá, ellos debieron llegar cuando Jesús ya estaba siendo transferido a la casa de Caifás, que muy probablemente estaban muy cerca una de la otra, algunos lo piensan, como vamos a ver ahí
una cierta evidencia arqueológica que ubica la que podría ser casa de Caifás. No se conoce exactamente de la de Anás, pero muchos piensan que como eran familia estaban muy juntos uno al otro, así que no habría sido difícil pasar de una a la otra. Entonces, al llegar a la casa de Caifás, Juan entra al patio, ya que era conocido del sumo sacerdote. Lo dice Juan 18:15. Seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este, que sabemos que es Juan por la forma en que lo escribe, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. En ese tiempo las casas acostumbraban tener un patio. Eso estaba, la entrada misma era como una especie de muro de una cierta altura, no tan alto, pero una altura. Entraban a un patio y del patio entonces entraba a la casa, pero ese patio ya era parte de la casa, en las casas de gente de cierto nivel social. Entonces, allí es donde van a entrar Juan y Pedro, inicialmente ambos juntos siguiendo a Jesús. Juan conocedor ya de la casa de Caifás, porque como dicen era conocido, no sabemos por qué, alguna relación familiar, de amistad con alguna parte de la familia, no lo sabemos, pero sí dice que era conocido. Entonces vemos aquí una fotografía que nos ilustra lo que hoy día se consideran restos de la casa de Caifás en Jerusalén. Pues es lo que hoy en día se arguye que era donde quedaba la casa de Caifás, de donde quedan solamente bases de la misma. Entonces, aquí entrando al patio, Pedro se habría quedado fuera, pero entonces Juan apoya a Pedro hablando con la portera y este entonces deja entrar a Pedro al patio. Del patio desde donde se podía tener acceso hasta cierto grado de lo que estaba ocurriendo en el atrio principal de la casa, que probablemente era la primera habitación a la cual se entraba y donde debía estar Jesús con sus captores, con el sumo sacerdote y los otros miembros del Sanedrín que estaban presentes. Entonces, es Juan el que intercede por Pedro y como Juan era conocido por la servidumbre de la casa de Caifás, aceptan que Pedro también entre al patio. Al patio es donde va a estar entonces allí observando lo que sucedía. Lo dice Juan 18:16. Pedro estaba fuera a la puerta, es decir, no, primero entró Juan y Pedro se quedó afuera. Dice, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, o sea, Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces ahí es donde Pedro tiene oportunidad también de entrar al patio para ver lo que sucedía y donde van a acontecer las otras situaciones que veremos posteriormente. Llegamos entonces así a Mateo 26, 59 al 68. Vamos solamente a introducirlo porque ya no nos queda mucho tiempo, pero quiero que anotes los pasajes paralelos de Mateo 26, 59 al 68 son Marcos 14, 55 al 65, Marcos 14, 55 al 65, Lucas 22, 63 al 65, Lucas 22, 63 al 65, Juan 18, 19 al 23. Juan 18, 19 al 23. Dice así. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esa va a ser la porción que vamos a considerar a continuación. Aquí comienzan en firme los juicios a Jesús. Vamos a ver en la próxima ocasión cómo se desarrolla esto, como hemos leído en casa inicialmente de Caifás.
Muy bien, hasta la próxima ocasión. Espero que sigas allí fielmente considerando la palabra de Dios, estudiándola, meditándola y aplicándola. Hasta entonces, que el Señor Dios te bendiga ricamente.